Buenos días, señor presidente. Gracias por haber aceptado esta entrevista con France 24 y RFI para este encuentro excepcional. Nos recibe aquí en Nueva York, muy cerca de la sede de Naciones Unidas, donde tiene lugar la Asamblea General de la ONU. Vamos a hablar de los grandes temas del mundo. Me acompaña mi colega de RFI, Arnaud Pontus. Buenos días, Elizabeth, y buenos días, señor presidente. Empezamos con lo que está pasando aquí en Nueva York, capital del mundo, durante una semana, que recibe a los presidentes, que se reúnen, se encuentran, negocian entre bambalinas, pronuncian discursos. Vamos a hablar del reconocimiento del Estado palestino por Francia en un momento. Pero por primero, una pregunta sobre las últimas declaraciones de Donald Trump a propósito de Ucrania. Donald Trump, quien declaró que Ucrania podría recuperar su territorio original y quizá ir más allá. Volodymyr Zelensky reaccionó elogiando un gran cambio y usted, señor presidente, celebra este cambio de postura. ¿Lo ve de esta manera? Hay un mensaje muy claro del presidente de los Estados Unidos, quien dice que Rusia es mucho más frágil de lo que muchos han dicho y de lo que muchos piensan. Es interesante ver que el análisis cambia. Y lo segundo es alegrarse Los rusos ganaron el 1% del territorio ucraniano en los últimos meses. ¿Es poco? Hay que ser claros. Febrero de 2022 llega la ofensiva rusa hasta Kiev. Hubiera podido tomar todo el país. Esa operación especial que iba a durar 3 semanas, supuestamente. Luego, la contraofensiva ucraniana que empezó en el verano del 2022, llegó la ayuda y Francia se estabiliza en noviembre de 2022. Desde noviembre del 2022 hasta hoy, 1% del territorio fue tomado por el ejército ruso desde noviembre del 2022. Esa es la realidad que tenemos. Es el 20% del territorio ocupado por el ejército ruso y el 1% en los últimos meses. Casi el 20% lo han tomado, si tomamos desde el comienzo. Pero considerado como tal por los ucranianos. Pero la estabilización desde 2022 hasta hoy es lo que digo. El frente está estabilizado y cuando los ucranianos empezaron a resistir, hemos apoyado las fuerzas de resistencia de Ucrania y han soportado, han resistido frente al ejército ruso. Esto quiere decir que hoy Estados Unidos de América y el presidente Trump tienen claramente una nueva perspectiva, un nuevo enfoque. Él está constatando la capacidad del ejército ruso para resistir, también del ejército ucraniano para resistir, constata una capacidad colectiva para hacer aún más, y esto es muy importante porque los Estados Unidos de América son proveedores. Claramente no podemos hacerlo sin Estados Unidos. Hoy Europa es la que hace más esfuerzo entre todos los europeos, pero necesitamos material y apoyo de los Estados Unidos, como lo tenemos desde el primer día. O sea, el compromiso es importante porque nos permitirá resistir aún más y retomar territorio. Y pienso que el cambio de mirada sobre la economía rusa y la capacidad de Rusia para sostener este esfuerzo. La pregunta que nos hacemos después de estas palabras de Donald Trump, ¿podemos confiar en él? ¿Usted confía en él? Tenemos que estar todos comprometidos. Desde febrero de este año, cuando aparecieron dudas y tuvimos miedo de que hubiera una capitulación forzada de Ucrania, invité a varios colegas a París y reestructuramos progresivamente esta coalición de voluntarios codirigida por el Reino Unido y Francia, 35 estados, desde Canadá hasta Australia. Hicimos una programación, una planificación militar para decir que el día en que se firme una paz o un cese al fuego, cuando haya una tregua. Esas son las garantías de seguridad que se le dan a Ucrania. Entonces necesitamos la capacidad de apoyar el ejército ucraniano y para asegurar que ya no haya más agresiones. Ahora, después de lo que se dijo ayer, es el compromiso de Estados Unidos con nosotros. ¿Usted lo ve como un compromiso? No, vamos a trabajar en eso. Es la capacidad colectiva que tenemos para aumentar la presión contra Rusia. Teniendo en cuenta lo que se dijo ayer y lo que vemos en el terreno, la idea es llegar a una mesa de negociaciones y buscar un acuerdo.
No, yo no diría hoy que un cese al fuego está cercano. Hemos visto la disponibilidad del presidente Zelensky desde marzo. Él dice que él está dispuesto a firmarlo. Lo ha reiterado en varios momentos, pero no veo disponibilidad por parte del presidente Putin. ¿El presidente Putin no quiere la paz todavía? Hasta ahora él no nos ha dado ninguna indicación de que quiera hoy más la paz que ayer. ¿No tendrá lugar? Nunca debemos dar nada por perdido. Ya hubo un encuentro entre ellos en diciembre de 2019. Ha sido el único en París. Ese encuentro permitió algunos avances. Espero que algo así vuelva a ocurrir. Se esperaba en agosto, para final de agosto estamos en septiembre. Igual, hoy a corto plazo no veo que esto sea posible. Vamos a ver si la presión actual permite reiniciar estas negociaciones, tanto sobre los territorios y las garantías de seguridad y también sobre la seguridad del la presión va en los dos continente. sentidos. Los rusos presionan a los europeos. Nos ponen a prueba. Recuerdo unas fechas, 3 incidentes en 10 días. Polonia, 10 de septiembre, una veintena de drones que cruzan la frontera y violan el espacio aéreo. Rumanía, 14 de septiembre, un dron ruso. Estonia, 19 de septiembre, 3 aviones de combate que se quedaron 12 minutos en el cielo de Estonia. La OTAN no reaccionó. ¿Hasta de dónde manera vamos a proporcionada. En parte denunciando, convocando reuniones de coordinación como están previstas y reforzando su postura de defensa. Francia y el Reino Unido contribuyeron enviando Rafales suplementarios. Nosotros para la Pero es policía suficiente, señor aérea en presidente. Polonia. Dice proporcionado. ¿Le parece una respuesta adecuada? Bueno, pues esto son pruebas. No vamos a abrir el fuego frente a esto. El ministro de Polonia lo Sí, menciona. él lo evoca. Perdón, lo cito. Donald Tusk dijo que su país está listo para derribar sin que le tiemble el pulso cualquier objeto volante que violaría su territorio. ¿Lo apoyaría en esta Primero que perspectiva? todo, lo que dijo el primer ministro Tusk es si llega a haber nuevas agresiones, nuevas violaciones. Pero frente a esta credibilidad, creo que nuestra reacción colectiva fue proporcionada. Ahora, es totalmente legítimo que los estados que ya se vieron afectados hoy y todos los demás se opongan. Y claro, es una postura de la alianza. Si hubiera nuevas provocaciones o un espacio aéreo o terrestre que llegue a ser violado. ¿Los estadounidenses nos apoyarían? Los Estados Unidos son parte de este tratado que tiene un artículo de solidaridad, el famoso artículo 5. Entonces hay que dosificar, si lo entendemos bien, la respuesta proporcionada. ¿Hay un riesgo de escalada o una inquietud que eso lleve a ¿Cuál es una el escalada? objetivo, tal y como yo lo veo? El objetivo de lo que hizo Rusia fue decirnos, bueno, si ustedes quieren apoyar a Ucrania y darles garantías de seguridad, yo con estas incursiones les digo que tienen que ocuparse más de su propia protección. El ejercicio que hicimos en la coalición de voluntarios es compatible con nuestra postura y nuestra defensa en el este de Europa. Esto lo vimos en coordinación con la OTAN. Es importante entonces mostrar que sabemos proteger a Ucrania porque está a la vanguardia de nuestra seguridad colectiva y también seguir protegiendo nuestros espacios aéreos. Entonces, es importante reaccionar rápido, reforzar la postura, poner más medios y lo hemos hecho todos y Francia contribuyó. Y si llega a haber nuevas provocaciones, pues habrá que escalar un poco, pero yo no creo que este sea el interés de Rusia. Para estar claro, disculpe, ¿Qué señor quiere presidente, decir ¿qué significa aumentar aumentar la la presión? O sea, quiere decir que si hay más provocación, pues hay que reaccionar más fuerte. No voy a hacer aquí política ficción, porque la capacidad de ser creíble en esto es precisamente ser realista. Su postura en caso de no aprueba, el nivel siguiente es la reacción por el fuego. O sea, sí, la idea es hacer lo que hemos planificado, eso es claro.
de lo que se trata hoy es de la seguridad de Europa. Entonces, no podemos dejar que se instale la idea de que Polonia, Estonia, Rumania puedan estar en posición de debilidad, porque la etapa que sigue sería Alemania, luego nosotros. Es importante entonces permanecer unidos y seguir siendo creíbles, y lo somos. Hemos puesto los medios para hacerlo. El camino deseable, como podemos verlo, es el de una Rusia que tome conciencia finalmente de que hoy se encuentra en una situación de ser una potencia desestabilizadora para toda Europa, que vuelva a la mesa de negociaciones con los acuerdos sobre Ucrania y para que encontremos un nuevo pacto de seguridad para el continente europeo. Ese es el esfuerzo que debemos hacer. Desde el comienzo, Francia está intentando encontrar un camino de paz, pero si hay una potencia de desestabilización que elige la guerra, hay que reforzar su posición, conservar la credibilidad de sus posiciones para no ser débil. Y no solamente Ucrania, lo hemos visto el lunes con su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, uno de los momentos fuertes de la semana para usted, para Francia, para los palestinos. Explicó su decisión de reconocer el Estado de Palestina en nombre de Francia. Sabemos que fue una decisión complicada, difícil. Usted también evolucionó en su posición. Esta pregunta que le hemos preguntado mucho, pero que los palestinos de Gaza le hicieron, ¿por qué este calendario? ¿Por qué esta decisión? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Bueno, Francia nunca ha cambiado su posición. Francia siempre ha apoyado la solución de dos estados. Pero digamos, no hemos cambiado nuestra estrategia. Incluso cuando nadie más hablaba de esto, yo estaba recibiendo al presidente Mahmoud Abbas para reafirmarlo, algo que muchos en la región habían abandonado. Ya había muchos que no hablaban de esta solución de dos estados. Entonces, Francia ha permanecido constante sobre este tema. ¿Por qué decidí dar este paso en nombre de nuestro país? No ha habido dudas. Lo que ha habido es un análisis profundo y sobre todo la voluntad de que esto desencadene en una acción. No es un reconocimiento simbólico, es un reconocimiento que abre un proceso que permite un camino de paz. Lo decidí por diferentes razones. Primero, porque, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo estratégico hoy? Primero, la liberación de los rehenes detenidos por el Hamas. Y vemos que la guerra total no lo permite, incluso está en peligro. Otro es el cese al fuego, salvar vidas en Gaza y retomar el trabajo humanitario. Y esto solo existe si logramos desmantelar y desmilitarizar al Hamas. Si queremos obtener estos objetivos, tenemos que encontrar un camino político. Hay que salir del ciclo de la violencia. O sea, de alguna manera se están reduciendo a todos los palestinos al grupo terrorista que es el Hamas. Estratégicamente, por eso consideré que el reconocimiento era una necesidad de la guerra, en este momento de la guerra. Y el reconocimiento es la única manera de aislar al Hamas. Pero los israelíes dicen que es un regalo a Hamas. Pero yo parto de los hechos. El ejército israelí restableció su capacidad de disuasión en la región. Algo de lo que se cayó este 7 de octubre y con esa barbarie terrorista y la toma de rehenes fue también el hundimiento de la credibilidad de Israel en la región. Pero ya Israel restauró esta credibilidad y decapitó la organización terrorista del Hamas. Digo que Israel ha logrado este resultado. Quiero decir que la pregunta es si Hamas está desapareciendo con la guerra. La respuesta es no. En este momento, los israelíes están de acuerdo. Hay el mismo número de combatientes del Hamas que al principio, a pesar de la neutralización de varias decenas de miles de ellos, porque el Hamas se regenera. Entonces, la guerra total en Gaza causa muertes civiles, pero no permite acabar con el Hamas. ¿Y es por eso que usted cree que el plan israelí de Benjamin Netanyahu no funciona y es un fracaso en ese sentido?
He dicho que es un fracaso factual después de estos 2 años. Entonces, el plan de reconocimiento permite, primero, y digo que esta es la única manera de aislar el Hamas. Entonces, primero, gracias a nuestra iniciativa con la Arabia Saudita, hemos obtenido compromisos inéditos de la autoridad palestina, la condenación del Hamas como terrorista y la reforma tan esperada de la autoridad palestina, que ya comenzó con algunas leyes, con la elección de un vicepresidente, el cambio de los programas escolares, o sea, es un camino de modernización, condición para la solución de 2 estados. Luego, la declaración de Nueva York fue firmada por todos los países de la Liga Árabe y de la OCI. Por primera vez estos países apoyaron estos anuncios. Lo que estoy diciendo es que este proceso es el único medio, primero, de decirle a los israelíes y a las israelíes que no están solos. Es falso que ellos sean los únicos que puedan garantizar la seguridad en su país. Este es un camino, ¿en qué momento los palestinos van a sentir efectos concretos en sus vidas? Porque escuché a un gazatí preguntarse qué cambiará mi vida con este reconocimiento. Agradezco lo que ha hecho Francia y el presidente francés, pero ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que yo... Este reconocimiento, las decenas de reconocimientos desde el comienzo de la semana no han parado la guerra. No se puede parar la guerra si no hay un camino de paz. Entonces, el reconocimiento no es simplemente un reconocimiento, es un plan de paz y de seguridad para todos, un plan completo. Los 3 pilares son, el primero es el cese al fuego y la liberación de los rehenes, luego el día después en Gaza y luego los 2 estados y arquitectura de seguridad regional. Una vez que está planteado este plan, ¿qué sigue? O sea, la discusión que acabamos de tener sobre el Hamas fue la misma que tuve ayer con el presidente Trump y su equipo, la misma que tuve con todos los vecinos de la región. Decir, justamente, ¿qué le dijo Donald Trump ayer? Hay algo que no está funcionando. El objetivo ahora es saber qué es lo que vamos a obtener como primera cosa, el cese de los combates. Y los que tienen la capacidad de influir sobre Israel son los Estados Unidos. Le dije al presidente Trump, usted tiene un papel importante que jugar aquí, usted que defiende la paz. Bueno, ya veremos qué hacen los próximos días. Netanyahu el viernes. Él estuvo de acuerdo, como yo, en que las operaciones militares, esa nueva colonización en Cisjordania era totalmente contraproducente. Nada que no tiene nada que ver con el Hamas, y estuve de acuerdo en que es una decisión inaceptable. Puedo decir que él está de acuerdo con esto. Y también le dije, esto ya no está funcionando frente al Hamas. Los dramas humanitarios que estamos viviendo hoy en día en Gaza nos imponen hacer algo. ¿De esto usted espera una doble inflexión israelí bajo presión estadounidense? Sí, es el único medio. Lo digo claramente. Nosotros no estamos entregando armas, contrariamente a lo que muchos dicen. Francia contribuye a la seguridad de Israel frente a los misiles que la pueden atacar. No estamos entregando armas ni participamos en las operaciones militares. $6.000 millones para otro envío de armas. Los que tienen un medio de presión concreto, bueno, hay 2 maneras de hacer las cosas. Yo utilizo las 2 con el máximo de compromiso y de energía. Por un lado, convencer a los israelíes y convencer a los Estados Unidos de que los presionen. Si en los próximos días las cosas continúan en Gaza de la misma manera, nosotros europeos también tendremos responsabilidades. Claro, por supuesto. Pero es claro que los 27 están divididos. Sí, todos estamos enfrentados a la misma situación y este análisis que acabo de hacer es factual. Todo el mundo tiene su propia historia. ¿Piensa usted en la suspensión del acuerdo de asociación, puesto que de esto se trata entre los 27? ¿Piensa en los alemanes cuando dice que cada cual tiene su historia? Pienso en todos los países de Europa. Cada uno tiene su propia historia. Lo digo y lo hacemos con mucha amistad. El canciller Merz ha cambiado la posición de Alemania. Sus posiciones en el verano eran muy fuertes. Entonces, todavía hay mucho que hacer y usted está en eso.
Le estoy diciendo que haríamos lo necesario si el escenario cambia. Nuestro trabajo no es hacer política ficción, sino decir, hemos trabajado para hacer este plan inédito. Y ya empezó a avanzar los compromisos de la Autoridad Palestina y de la Liga Árabe. Es la primera vez que se ha avanzado tanto en un proceso de desmilitarización. Tenemos ya esto de ganado. Ahora, con esto en las manos, tenemos que convencer a los Estados Unidos de que hagan lo que tienen que hacer. Justamente un plan apoyado por los Estados Unidos de América. Como suele suceder en la historia, hay una convergencia en este momento euro-árabe. Las propuestas que hemos hecho, las 3 páginas que le entregamos a los Estados Unidos de América, que son el núcleo de la Declaración de Nueva York, es el objetivo de la paz. Ahora, Estados Unidos de América lo podrán absorber, si puedo decirlo así. Ayer hubo una reunión importante con todos los países de la región y otros, como Indonesia, que están muy comprometidos con el tema de Indonesia y los Estados Unidos. Ahora todos hay que poner el plan sobre la mesa. Yo creo que la estrategia del presidente Trump será la de presentar este plan a Israel y al Hamas. Y este plan debe tener como primera etapa el fin de los combates y la liberación de los rehenes. Pienso que si logramos alinear a todo el mundo, Estados Unidos, los árabes y los europeos, en torno a este plan de paz, podemos obtener un resultado. Usted dice que no quiere hacer política ficción, pero algunos ministros israelíes han hablado de anexión de Cisjordania como represalia al plan de reconocimiento del Estado palestino. Benjamin Netanyahu validó el plan Iwan que permite dividir Cisjordania. Sobre este tema, esto me lo dijo el presidente Trump ayer, es que los europeos y los Estados Unidos tienen la misma posición. Entonces no hay que llegar a la anexión de Cisjordania. Claro que no. Sería una línea roja para usted. Eso sería acabar con los acuerdos de Abraham, que son uno de los logros de la administración Trump 1. Los Emiratos Árabes Unidos fueron muy claros y también creo que es una línea roja para Estados Unidos de América. Es esa posibilidad de anexión de Cisjordania que está. Yo escucho lo que se ha dicho. No podemos tomar a la ligera lo que se ha dicho. Una de las razones por las cuales en julio confirmamos la voluntad de hacer ahora el reconocimiento de Palestina es también es bien sabido que algunos no quieren luchar contra el Hamas. Se sabe que el Hamas no está en Cisjordania. Lo que quieren es socavar la posibilidad de un camino político. La idea de base es muy importante y es que cuando no se le da a un pueblo un camino, una perspectiva política para su aspiración legítima, algo reconocido además por la comunidad internacional hace 78 años. Si no se les da esto, se está empujando a la desesperación. ¿No hay a estos acaso un pueblos riesgo y a de la radicalizar violencia? al gobierno de Israel? Acabamos de hablar del Plan E1, de Cisjordania ocupada, Cisjordania reducida al estado del confeti. ¿Está en riesgo las represalias para los palestinos hoy? Los palestinos tienen miedo de que la ofensiva israelí se recrudezca aún más. Desafortunadamente creo que esto no es necesario para que la operación sea terrible. Cuando veo lo que está pasando en Gaza, en la ciudad de Gaza, el único riesgo es la pasividad. Represalias también contra Francia, señor presidente. ¿Se habla del cierre del consulado de Jerusalén? Eso sería un error muy grave. No creo que lo ¿Eso hagan. traería consecuencias? Sí, pero no haré política ficción, no hay escalada. Nunca estaremos impotentes, es lo único que podemos decir. Ante una acción diplomática como esta, el papel de Francia es construir, o sea, ya lo hicimos, reunimos a 142 países en esta ocasión. Quiero repetirlo aquí porque Francia con Arabia Saudita han tenido una iniciativa política que es mayoritaria en el Concierto de las Naciones y esto no es algo tan corriente en el mundo de hoy. Todos los estados de la región apoyaron este plan. Por eso quiero subrayar la importancia y la fuerza, decir que esto ya es un proceso diplomático que comenzó, pero no somos actores, no estamos equipando ningún ejército, no estamos combatiendo. O sea, la fuerza es el límite de la democracia en estos momentos. Hay que hacer suficiente presión para que ¿Habla usted cese todavía el con uso de Benjamin las Netanyahu? armas. Hemos visto lo que ha conversado.
Sí, hablé ¿Usted con quiso él. explicar su plan a los israelíes? Le expliqué, también le entregué este documento con el plan de paz. Sí, yo tengo respeto por el Estado de Israel y por los israelíes y las israelíes. también por Tengo Benjamin amistad Netanyahu. por este país. Respeto al primer ministro Netanyahu, que es el dirigente legítimo de Israel. Por eso es muy importante, claro, hablar y explicar y también plantear nuestros desacuerdos. Pero no está cortada la comunicación, para decirlo claramente. En lo que a mí concierne, no. ¿No quiere eso decir que la otra parte no le habla Bueno, o no le quiere hablar? veremos cómo continúan las cosas. Hay que seguir intentando hablar y avanzar. Eso es Usted esencial. sabe que este reconocimiento del Estado de Palestina ha provocado fuertes emociones en Francia, donde está la comunidad judía más grande de Europa, 500.000 personas. Hay judíos franceses que dicen estar preocupados, indignados. ¿Entiende usted esta preocupación? Sí, esto Al momento del sucedió año nuevo paralelamente judío. con el calendario de las Naciones Unidas. Eso se me escapa. Esto ha debido hacerse el 18 de junio. Entonces la fecha pues no la escogí yo. He explicado suficiente, he tratado de convencer y lo he hecho con mucho respeto para explicar la posición de Francia. Algunos de ellos no están de acuerdo, unos la comprenden y la apoyan, otros consideran que hemos debido Por lo menos esperar. el 30% de los franceses están de acuerdo con este reconocimiento. En todo caso, es un tema que divide, hay que reconocerlo. Ayer hubo unas encuestas. Ayer publicaron unas encuestas con unas cifras que dicen que no son claras, pero yo no estoy haciendo electoralismo. Están molestos por el hecho de que usted no haya planteado la liberación de los rehenes como una condición previa. No he ¿Está terminado. sacrificando a los rehenes? Bueno, en cuanto a nuestros compatriotas de confesión judía, que a veces son franco-israelíes, y sí, Francia se enorgullece de tener esta primera comunidad judía de Europa y ahora también la primera comunidad musulmana de Europa. Y nuestro país los apoya. Las condiciones que fueron planteadas fueron para la apertura de una embajada francesa en Palestina. Esa posición es clara, esa condición es clara. Pero si el hecho del reconocimiento del Estado de Palestina tuviera condiciones previas, y por eso esto ha sido tan importante. O sea, el Hamas no quiere la liberación de los rehenes. Y el Hamas, contrariamente a lo que otros dicen, tampoco quiere la solución de dos estados. Al contrario. Pero el primer ministro Netanyahu no quiere ante todo la liberación de los rehenes. Si así fuera, no habría lanzado una operación terrestre sobre la ciudad de Gaza, donde nadie sabe si hay rehenes. Tampoco habría decidido un ataque que divide al Estado de Israel, como el de Doha, donde estaban en curso negociaciones a partir de una propuesta de Estados Unidos entre los diferentes negociadores. Si esta fuera la condición previa, entonces estaría en manos de personas cuyo objetivo nadie conoce. Nuestro objetivo absoluto es la liberación de los rehenes y el cese al fuego. Yo fui uno de los primeros jefes de Estado que fueron a Israel en octubre a saludar a las familias. El 7 de febrero de 2024 fuimos el único país que hizo una conmemoración para las familias y las víctimas. La liberación de los rehenes es para nosotros el elemento absoluto, independientemente incluso de este plan. Si nada de eso funcionara, o sea, el objetivo absoluto es el cese al fuego en Gaza, porque nada justifica estas vidas perdidas. Ahora, más allá de todo esto, estamos enfrentando un antisemitismo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos, que es una nueva forma de antisemitismo que empezó hace algunos años, irrigado por algunas fuerzas políticas, por un radicalismo religioso islamista y que está haciendo la vida imposible para muchos de nuestros compatriotas. Y es terrible porque son algunos los niños que tienen que irse de sus escuelas, niños que sufren una agresión sin ninguna justificación.
Bueno, frente a esto, evidentemente, es una movilización colectiva, porque ahí está en juego la República, pero eso no tiene nada que ver con el reconocimiento. Eso es una mentira. O sea, nunca hemos dejado de movilizarnos. Primero, poniendo fuerzas inéditas para proteger las sinagogas, los lugares más sensibles. Esa será mi postura. He tenido esta postura desde el 7 de octubre del 2023 y ha habido movilizaciones en todos los aspectos. Educación nacional. En este campo hemos reforzado las medidas para proteger a las familias y a los niños, incluso en la educación superior. Cambiamos la ley para combatir mejor el antisemitismo en la educación superior, incluso a nivel penal. Hemos tomado medidas para que la justicia actúe más rápido para identificar los actos antisemitas. Todo esto para decirles que sí, hay un antisemitismo en Francia y en Europa. Y sí, este antisemitismo es la antítesis de la República. Entonces, al mismo tiempo que hacemos este reconocimiento, al mismo tiempo que trabajamos por la paz en el Cercano Oriente, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para luchar contra el antisemitismo y contra todas las formas de discriminación. El tiempo pasa rápido. Disculpe, señor presidente. Quisiéramos preguntarle también sobre otros temas, especialmente sobre Irán. Sabemos que se reúne justo ahora con el presidente iraní. Una pregunta que nos interesa en RFI y France 24 es referida a los rehenes franceses Cécile Collère, Jacques Paris, Léonard Monterlot. El jefe de la diplomacia iraní dijo el 11 de septiembre pasado que un acuerdo de intercambio de prisioneros estaba en su fase final. Mañana en Francia las familias de estos rehenes van a reunirse, están muy preocupados. ¿Puede tranquilizarlos? Primero, quiero decir que apoyo a las familias y decir que Francia no abandona a ninguno de sus hijos. He podido encontrarme con ellos y el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con estas familias. Hay un trabajo fuerte y constante de nuestra parte que ha permitido la liberación de algunos de nuestros rehenes. ¿Hablarán sobre esto? Sí, claro. Ese siempre es mi primer tema cada vez. Yo le dije, sí, claro, esa es la condición de la confianza. Entonces no puedo aceptarlo. Entonces sí, los informamos de manera muy precisa de temas que no puedo compartir aquí ¿Pero tiene alguna información sobre en los esta rehenes? entrevista. Sí, hemos tenido noticias, ha habido visitas consulares bastante duras cuando se produjeron los ataques. Sí, los rehenes fueron desplazados con otros prisioneros. Pero aquí soy muy prudente porque primero debo decir que nuestro objetivo es ser eficaz y obtener su liberación. Entonces, quiero reiterar a las familias nuestro apoyo. Entonces, tenemos una perspectiva sólida. Estamos trabajando en eso. En las próximas semanas habrá clarificaciones. Pero aquí no puedo decir nada definitivo porque no depende solo de nosotros. Especialmente el proyecto nuclear iraní. Las Sí, pero sanciones. todos estos temas, o sea, lo más importante ahora son ¿La nuestros colisión de las agendas rehenes. no es un problema para usted? Son problemas conocidos y no los hemos menospreciado. Sabemos que su agenda es muy apretada. Nos habíamos comprometido en una entrevista de 30 minutos. Ya nos hemos demorado unos más. Para explicar a nuestros oyentes, ¿hay posibilidad de restablecer las sanciones a partir del domingo contra Irán? Bueno, eso es lo que estaba previsto en ese acuerdo que fue firmado hace ya unos 10 años. Francia, Reino Unido y Alemania tienen esta posibilidad de reactivar sus sanciones, que es una palanca de presión. Entonces ya empezó la mecánica, estamos en la fase final. Ahora tenemos un trabajo técnico que es muy importante. Ayer me entrevisté con el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el señor Grossi. Pronto me entrevistaré con el presidente iraní. También hemos trabajado con nuestros socios de los Estados Unidos en este tema y el objetivo es obtener resultados muy concretos para volverle a dar visibilidad a la imposibilidad de que Irán se dote de un arma nuclear. Si obtenemos resultados... La ventana de oportunidad es muy estrecha. Solo hay 4 días antes de que se impongan las sanciones. Sí, la ventana real. Y usted dice que hay al menos una posibilidad de que no se reimpongan estas sanciones. Si Irán hace
este movimiento. El día de hoy tendremos una respuesta. Gracias, señor presidente, por haber concedido esta entrevista. Gracias a todos los que nos siguieron en RFI France 24.